quiero que vayas a Gálatas, por favor. Capítulo 6. Versículo 9. ¿Ya la tienen? Fíjense, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia ¿de qué? De la fe. Dios es bueno y la palabra de Dios enseña que así como Él es, así somos nosotros. Y si Dios hace el bien, ¿cuál es nuestra asignatura? Hacer el bien. Estás aprendiendo que tienes que cambiar totalmente el enfoque que tenías acerca de lo que es el dinero. El dinero es una herramienta nada más. Es una herramienta. El proveedor se llama Jesucristo y de Él provienen todas las cosas. ¿Vamos bien? Ahora, yo te enseñaba, hemos estado aprendiendo que lo primero que Dios viene a establecer, pues es el diezmo, a volcar tu corazón para con Él y a que seas una persona de honor para con Él, porque el diezmo te enseña honor. ¿Vamos bien? Lo siguiente es que si tú estabas pasando por deudas, Él te va a rescatar de esas deudas. ¿Vamos bien? Pero no va a ser a través de algún préstamo del banco o no va a ser a través de lo que rige la tierra, porque tú te estás introduciendo a la forma operacional del cielo. Amén. Y las cosas que Él enseña es hacer el bien, dejar de pensar en ti y empezar a pensar en los demás. Porque eso es lo que Dios hace. Dios ama a la gente. Amén. Dice, por amor, Él entregó a su único hijo para que tú fueras rescatado. Dios no era el pecador. ¿Quién éramos los pecadores? Nosotros. Y Dios envió a su hijo, Él murió por nosotros. A través de su sacrificio podemos experimentar redención, pero Él envió al bueno por los malos. Amén. Entonces, Él hizo un bien. Pues Dios te enseña a operar de esa misma manera. La forma en la que te va a librar de problemas financieros es enseñándote a hacer bien a los demás. Amén. Ahora, fíjate, vuelvo a leer. Vamos a leer otra vez Gálatas 6:9, por favor. Dice, no te canses pues de hacer el bien, porque a su tiempo segarás o cosecharás, sino ¿qué? Si no desmayas. Yo te enseñaba la vez anterior que todo lo que tú siembres, eso mismo vas a cosechar. Es la ley de la siembra y de la cosecha. Amén. Entonces te dice, no te canses de sembrar, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo hay una recompensa. Amén. Y fíjate lo que dice en el versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a cuántos? A todos. Y mayormente a los de la familia ¿de qué? De la fe. Ahora, vamos a empezar. Fíjate cómo tienes que empezar a ordenar tus finanzas. Todos reciben ingresos, ¿verdad? Tienes tus ingresos totales. Lo primero, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que se hace es diezmar. Amén. Esto es pago. Es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad para con Dios. ¿Vamos bien? Ahora, algo que Dios me mostraba es que lo siguiente que va a empezar a hacer contigo es pagar deudas. Amén. Para esto, para empezar a pagar deudas y salir de deudas, tienes que empezar a administrar bien tus recursos. Hay gastos innecesarios que se llevan a cabo, que por un tiempo te tienes que abstener, y ahí vas a aprender una ley de la alegría, porque la ley de la siembra se opera en alegría. Lo veíamos la vez anterior, ¿verdad? Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Ahora, vamos a Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Fíjense lo que dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea ¿qué? Mi situación. Tú requieres aprender a contentarte. Amén. Cualquiera que sea tu situación. Por eso es necesario tener una buena administración. Yo te decía la vez anterior, va a haber un momento, estás pasando por deudas, siéntate con tus hijos y diles, vamos a administrar los recursos. Y tu hijo también aprende que es un tiempo de orden
y que van a empezar a implementar ciertas cosas que antes no hacían, porque a los hoyos a los que se metieron fue por falta de escuchar a Dios. Dios no necesita que pidas prestado para sacarte de deudas. Es más, era una orden para el pueblo de Israel. Nunca pedirás prestado. ¿Por qué? Porque el pedir prestado es esclavizarte. Y Dios no te quiere esclavo de nada. Dios te quiere libre. Amén. Entonces, si tú vas a hacer un acuerdo con Dios, si vas a operarlo a su manera, créeme, la Escritura dice que al que cree jamás lo va a dejar avergonzado. Cuando tú empiezas a operar en la ley del diezmo, empiezas a tener un acuerdo con Dios y decirle, Señor mío, ya no va a ser a través de mis fuerzas, ya no va a ser a través de mi provisión, ya la fuente de mi prosperidad no es mi trabajo, sino eres tú, Señor. Y requiero escucharte para que me indiques lo que tengo que hacer. Amén. Tienes que ver, porque tú recibes a lo mejor, vamos a suponer que tu ingreso es de 1,000 pesos, ¿sí? Estoy yendo bajito. De esos 1,000, ¿cuánto es el diezmo? 100 es el diezmo. Ya te enseñé que esto redime el otro 90%, ¿verdad? Que son los 900 restantes. En realidad no es que quede menos, sino que ya lleva todo el poder de la bendición. Pero ahora necesitas tener comunión con Dios para que te indique lo que se va a hacer con estos 900 pesos. Lo primero que te va a enseñar antes de adquirir cosas va a ser ¿pagar qué? Deudas. Es una mala administración querer hacer otras cosas teniendo todavía deudas. Primero, Jesús vino a redimirnos de toda deuda. Nuestra deuda se llamaba pecado. Y una vez que obtienes rescate, entonces te lleva a otros niveles. Pero un deudor no puede experimentar riqueza porque sigue teniendo una deuda. Por eso lo primero que viene a hacer es a librarte de deudas. Los que tengan deudas y opérenlo de esta manera, lleguen a su casa, pongan en un papel todas las deudas que han venido cargando y van a imponerle manos a esas deudas. Y declaren que en el nombre de Jesús salen de deudas. Y si lo creen es antes de este año. Pero para eso necesitas conectarte al sistema financiero de Dios. Dios te quiere libre para que bendigas a otros. ¿Por qué? Porque viene lo siguiente. Lo que sigue es bendecir a los demás. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que sepas, que tus negocios, tus recursos son para hacer bien a los demás, porque cuando tú te ocupas de hacer bien a otros, entonces Él se encarga de tus cosas. Amén. Y vamos a ver algunos ejemplos. Quiero que vayamos a Primera de Reyes, por favor. Capítulo 17, versículo 8. ¿Ya la tienen? Fíjense, dice, vino luego a él palabra de Yahweh diciendo, estamos viendo un caso con Elías, ¿sí? Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, he aquí yo he dado orden ahí a una viuda que te sustente. Elías era un predicador dedicado al servicio del reino, amén. Pero dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Yahweh tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. ¿Y qué más? ¿Cuál era la expectativa de esta mujer? Morirse. Pero Dios, que es bueno y que todo lo ve, ya tenía preparado algo extraordinario para esta mujer y para su familia. Amén. Ahora, es necesario que como hijo de Dios sepas que Dios te va a dar indicaciones. Es importante que sepas que cuando te introduces a su forma de operar es porque vas a seguir indicaciones. Ponle algo ahí y vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, por favor.
Fíjate, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. En diversas ocasiones te hemos explicado, el término obedecer en griego se traduce escuchar con atención. Por eso es importante que escuches todos los demás temas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que dejes de escuchar la voz del dinero y lo empieces a escuchar a Él. Elías tuvo que escuchar una indicación de parte de Dios para que se dirigiera a ese lugar. Amén. Dios te va a dar indicaciones. Dios te va a dar indicaciones a dónde tienes que ir, dónde tienes que sembrar, hasta dónde tienes que invertir, dónde no tienes que invertir, con quién te tienes que asociar, con quién no te tienes que asociar. Recuerda que Dios es tu socio. Amén. Y Él es el que te indica todas las cosas. ¿Vamos bien? Ahora, si ustedes regresan a Primera de Reyes, vamos otra vez al 17, vamos a leer desde el verso 11, dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Yahweh tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías, un predicador, le dijo, no tengas temor. ¿Cuántas veces quieres palabras de aliento? Necesitas escuchar predicaciones, necesitas escuchar al enviado de Dios. Amén. Para que te diga y lo que te va a enseñar es, no tengas miedo, Dios está contigo. Cuando empiezas a tener miedo es porque has escuchado otras voces. Cuando tienes miedo de quedarte sin comer es porque has escuchado otras voces. Porque la palabra que ha salido en la boca de Dios dice que el justo nunca mendigará pan. Y esa es una promesa. Tú tienes que saber que si está escrito en la Biblia te corresponde. No importa si otra persona dice algo o si otra persona tiene buenos argumentos. Si Dios lo transmitió en su palabra es porque es mi derecho. Y si Dios dice que yo no voy a mendigar pan, que no tendré falta de ningún bien, ese es mi derecho. Tú requieres operar de esa manera. Eres un hijo de Dios. No eres esclavo del mundo, eres hijo de Dios, perteneciente a un reino diferente. Que cuando tú te introduces a operar de esa manera, vas a obtener resultados diferentes. Pero Dios no falla, gente. Dios jamás te va a fallar. Si tú decides creerle, Él jamás te va a fallar. Uno es el que toma decisiones contrarias, pero Dios jamás te va a fallar. Amén. Ahora, fíjate lo que sucedió con esta mujer. Le dijo, no tengas miedo, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para quién más. ¿Qué le enseñó el profeta? A dejar de pensar en lo que ella podía proveerse y que empezara a pensar en bendecir a los demás. Lo que ella tenía físicamente servía para dejarse morir. Pero lo que el profeta le estaba enseñando es que cuando tú te ocupas de hacer el bien a los demás, Dios se ocupa de lo que tú requieres. Y fíjate lo que sucedió. Dice en el 14, porque Yahweh Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Yahweh haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, ¿cuántos? Muchos días. En el 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Yahweh había dicho, ¿por quién? Por Elías. Una instrucción que habló Dios de parte de Dios hacia el profeta que le transmitiera. ¿Y qué tuvo que hacer la mujer? Obedecer. Algo tan sencillo, algo tan simple. Obedecer. Si la escritura dice no te canses de hacer el bien, entonces ¿qué tienes que hacer? Hacer el bien. Bendecir a otros. Porque eso detona bendición en mi vida. Tiene más poder el dar que el quejarte. Puedes tardar muchos y muchos y muchos años en querer salir de tus deudas a la forma de la tierra. Y puede que venga el rapto y no salgas de ellas. Pero si lo operas al sistema financiero del reino y te metes a su forma de operar, obedeciendo a su voz,
eso va a detonar cosas diferentes a tu vida. Cosas muy diferentes, gente. Fe es sinónimo de obediencia y Dios galardona la obediencia. Amén. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a Segunda de Reyes, por favor. Capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1. ¿Ya la tienen? Fíjense, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso ¿de quién? De Yahweh. Fíjate cómo le estaba describiendo. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos. ¿Por qué? Primero, te lo voy a preguntar así, si hubiera sido temeroso de Dios, ¿se hubiera metido en deudas? En realidad fue una persona que a lo mejor se congregaba y lo que sea, pero no tenía dirección de parte de Dios, no le tomaba en cuenta. Entonces murió y dijo, pues yo ya la libré, pero el problema, ¿y la bronca a quién se la dejó? A su esposa y a sus hijos. Y fíjate lo que pasó, dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija ¿de qué? Bueno, entonces no, sí. ¿Sí se dan cuenta de la forma en la que esta mujer respondió? Ella dijo, ninguna cosa tengo en casa. Y luego dijo, no, sí, una vasija de aceite. ¿Cuántas veces a lo mejor Dios te dice, bendice a esta persona y tú dices, no, Señor, no tengo? ¿Tú crees que Dios te diría que bendijeras a alguien si no tuvieras? De que tienes, tienes. Que te haces pato es otra cosa. ¿Verdad que sí? Esta mujer así estaba. El profeta le dijo, oye, la mujer le expresó una situación de la que no podía salir. No sabía cómo salir de esa situación. Humanamente era imposible de un día para otro salir de esa situación. Pero le dijo al profeta, le dijo, hey, me está ocurriendo esto. El profeta, siendo dirigido por Dios, le dijo, dime qué tienes en casa. Ella al principio estaba haciendo un estorbo y dijo, no tengo nada. Pero inmediatamente vino que tenía una vasija de aceite. Y fíjate lo que sucedió. Y ella, en el 3, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas, ¿cómo? Vacías. Y no pocas. Le dijo, no te limites. Para el pueblo de Israel, cuando se pedía algo prestado, era porque tenían que regresarlo lleno. Entonces Dios no nada más quería bendecir a esa mujer, quería bendecir a toda esa localidad. Porque Dios no nada más piensa en uno, ha pensado en todos. Cuando Dios te da, es para bendecir a los demás. ¿Vamos bien? Ahora le dijo, ve y pide. Ahora necesito 5 personas, por favor. Rápido, 5. Sí, ustedes que están dispuestos, vamos. ¿Quién más? Vente, yo sé. 1, 2, 3, otros 2. La instrucción fue pedir muchas vasijas, no pocas, ¿de acuerdo? Entonces, le dijo en el 4, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba, ¿qué echaba? El aceite. Instrucciones sencillas que tenían que llevar a cabo, ¿de acuerdo? Esta es la mamá y el hijo, ¿sí? Tú vas a estar virtiendo y tú vas a estar, cuidado con la alfombra nada más, ¿sí? Ponte aparte, ¿sí? ¿A que sigue? ¿Sí se fijan cómo estaba corriendo el aceite? A ver si... ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Dónde? ¿Dónde hay? ¿Ya no hay más? ¿No hay?
Eso fue lo que pasó. La mujer tenía la instrucción de seguir vertiendo. Ella no tenía que dejar de vertir. Pero si tú lees en el verso 6, dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces, ¿qué sucedió con el aceite? Se acabó. No tenía que dejar de vertirse porque la orden era llena y trae más. De parte de Dios la bendición no se detuvo. ¿Quién detuvo? ¿Qué hablaron? Palabras. Si tú vas a Proverbios, por favor, vete a Proverbios capítulo 14, versículo 23. Fíjate, dice, en toda labor hay ¿qué? Hay fruto, mas las vanas palabras de los labios ¿qué hacen? Empobrecen. Sus palabras detuvieron el fluir. ¿Cuántas veces estás en tu negocio y dices, ay, es que no hay clientes y hoy es un muy mal día? La bendición está corriendo y ¿qué estás haciendo? Pararla por tu forma de hablar. Dios dio una instrucción tan sencilla que se tenía que llevar a cabo. Pero ellos le pusieron un hasta aquí. Por eso es tan importante ser buen administrador de lo que hablas. Lo que hablas tiene que ser consecuencia de la orden que Dios te dio, no de lo que tú creas que está bien o de lo que tus ojos vean, sino de lo que Dios ha emitido. Amén. Gracias, gente. ¿Sí? Entonces, las vanas palabras empobrecen. Ahora, si tú te regresas ahí a Segunda de Reyes donde estábamos, fíjate lo que dice en el 4:7, dice, bueno, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve, vende el aceite y paga ¿a qué? A tus acreedores y tú y tus hijos vivan ¿de qué? Fíjate el orden en el que sucedieron las cosas. La bendición empezó a penetrar en su hogar, empezó a fluir, pero la orden primera era pagar a sus acreedores. Primero Dios los quería libres para que ya no estuvieran esclavos y entonces podían disfrutar de lo demás. La gente que tiene infinidad de deudas vive pensando en las deudas, no disfruta. Por eso Dios te quiere libre. Pero es necesario meterte a tu sistema. Ahora, no es que te desesperes. La Escritura dice, no te canses de hacer el bien. Tarde o temprano vas a cosechar. No desmayes, sigue adelante. Hay gente que diezma una vez, ofrenda otra y ya dijo, ay, es que no veo resultados. Oye, tenías 15, 30 años operando según la tierra y tienes una semana operando según el reino. En lo que practiques, en eso te vas a hacer un experto. Así dice la Escritura que los que por el uso tienen los sentidos ejercitados son los que han alcanzado madurez. Entonces necesitas empezar a operar las formas del cielo, gente. Pero si tú has decidido creerle a Dios, es porque has decidido vivir bien. Porque Dios jamás va a dejar postrado al justo. Amén. Operen de esta manera. Si tú, joven, pues a lo mejor estás creciendo, emprendiendo un negocio, opera de forma diferente tus negocios. A veces hay gente que pues empieza con un buen administrador, empieza diezmando, pero no se ocupa de pagar deudas ni de bendecir a otros. Entonces esto no está siendo arrojado a la tierra. Yo te enseñaba la vez anterior que el diezmo prepara tu tierra, pero necesitas arrojar semilla. Eso es lo que hace la ofrenda y lo que hace la semilla. En el libro de Levíticos, ustedes leanlo, te describe todos los tipos de ofrenda, ofrendas de paz, ofrendas por los pecados, todo lo que se hacía. Pero la ofrenda era un derramar el corazón delante de Dios para que la bendición estuviera corriendo. Amén. Las dos gentes son para la extensión del reino. Pero no te quedes en el primer nivel de solo diezmar. Eso es el 10% nada más. Pero ¿qué está ocurriendo con el otro 90%? Tú examínate. Si todo te lo gastas, entonces no estás sembrando para el porvenir. Cuando tú das, haz de cuenta que el banco del cielo opera de esta manera. Das y recibes, ¿sí?
Pero pues si nunca llevas a cabo la acción de dar, hay gente que dice, pues Señor, y bueno, pues dime cuándo has sembrado, qué cosecha vas a tener. Nosotros estamos desarrollando aquí en la tierra el mismo oficio de Dios y Dios es un sembrador. Entonces, como hijos, hacemos las mismas cosas que vemos hacer al Padre. Y si Dios es un sembrador, ¿tú qué eres? Un sembrador. Amén. Por ejemplo, te la voy a poner así. ¿Verdad que hay dos alfolís aquí? Uno es de diezmos y uno es de ofrendas. Te hemos enseñado que antes de pasar a las ofrendas, primero pases a los diezmos. ¿Por qué? Porque ofrenda y semilla sin diezmo no produce. Lo que prepara tu tierra es el diezmo. Pero si nada más entregas diezmo y no operas en el dar o el bendecir al otros, aquí por ejemplo la ofrenda que se da aquí es la ofrenda del tabernáculo, una de las tantas que describe en Levíticos. Esa ofrenda la describía porque era para adornar el lugar. Amén. Hay gente que ha operado en ya diezmar el 10% y sembrar el otro 10% también de ofrenda. Y hay quienes más, Estudien, miren, pónganse a investigar todo lo que hace Colgate como empresa. Pero ellos bendicen más de lo que se quedan. Y en realidad nunca se quedan sin nada. Porque han aprendido de lo que detona el dar o el bendecir. Esto se opera siempre porque Dios respalda la ley de la siembra y de la cosecha. Lo que tú siembres, eso mismo vas a recibir. Amén. Pero si nunca siembras, entonces a veces puedes estar orando, Señor mío, esto, pero no has bendecido una semilla. Entonces, ¿cómo va a ser multiplicada? ¿Vamos bien? Vamos a Lucas, por favor. Capítulo 6. Versículo 37, vamos a empezar ahí. ¿Ya la tienen? Dice, no juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado, perdona y serás, ¿cómo? Perdonado. En el 38 dice, dad y se os dará. Hay una canción ahí que cantan luego aquí. Y dice, medida buena, ¿qué más? Apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, os volverán ¿a qué? A medir. Y te voy a explicar en qué consistía una medida buena, apretada, remecida y rebosante. En todos los sembradores en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía la orden de dejar una parte para los pobres. Y en las esquinas se dejaba grano para que la gente pobre viniera en el tiempo de la cosecha y tomara para alimentarse ellos y sus hijos. Ahora, aquí en el tiempo de la cosecha había dos clases de personas. Estaban pues los que cosechaban, pero que se les pagaba, ¿sí? Y todos llevaban su canasta, pero también estaba la gente pobre que iba a disfrutar de esa bendición, porque a ellos no les costaba absolutamente nada. Ahora, todos llevaban su canasta. Los que se les pagaban, como las jornadas les pagaban por hora, ellos llevaban la canasta y echaban, ¿no? Y ya que estaba llena, la llevaban al granero y la vaciaban y entonces regresaban. Lo que se tardaban no les importaba porque a ellos les iban a pagar por hora. Pero la gente pobre que venía de lejos, ellos llevaban su canasta y no era tan sencillo ir y venir. Iban una vez y ya no regresaban. Entonces llevaban su canasta y la llenaban. Eso es medida buena o medida llena, ¿sí? ¿Qué sigue después? Apretada. ¿Qué hacían? Apretaban el grano para que cupiera más. Y después dice que remecida, la sacudían para que bajara todavía más. Y después dejaban el grano rebosante. No importaba que ya se fuera cayendo, pero ya llevaban su canastota. Entonces eso es la medida llena, apretada, remecida y ¿qué más? Y rebosando. Ahora aquí no nada más está hablando de finanzas. Habla de que si tú juzgas con la misma medida con la que juzgues, serás de forma llena, apretada, remecida y ¿qué más? Y rebosando.
Si tú perdonas, serás también perdonado con la misma medida. Si tú condenas, serás condenado con la misma. Entonces la ley de la siembra y la cosecha se aplica en todos los ámbitos, no nada más de forma financiera. Dios vino a amar a la gente y tú eres igualito que Él. Ama de la misma manera. No juzgues, no condenes, perdona y bendice a otros. Tampoco te pongas a ver a quién estás bendiciendo. Si Dios te dijo bendice a tal persona y a lo mejor esa persona no te caía bien, pero fue una orden de Dios, ¿qué tienes que hacer? Bendecirla y quita todo lo demás porque te estorba. Una raíz de amargura te estorba. Hay gente que dice, bueno, ¿por qué no salgo de mis broncas? Y la oyes y todo el mundo está hablando mal de la gente, todo el tiempo está chismeando, todo el tiempo, y pues ni le contestas. Esa es una de las causas por las que la gente no sale y no disfruta la bendición. Hay una palabra muy importante, dice que cuando te acerques al altar a llevar tu ofrenda, antes de entregarla, ve y ponte en paz con quien tengas algo contrario. Amén. Entonces, examínense qué es lo que de una u otra manera te está estorbando. Dios quiere llevarte a otros niveles, pero necesitas cambiar el enfoque de cómo habías venido operando en todos los sentidos. Dios es Dios y Él sí lo sabe todo, Él sí todo lo puede, requieres de Él para salir de tus broncas. Opéralo a su manera y vas a ver la bendición fluyendo en tu vida. Amén. Ahora, tú me dices, bueno, si gano lo mismo, ¿cómo es posible que yo pueda salir de deudas tan rápido? Vamos por favor a Juan, capítulo 6. Mira, el mundo te dice que no puedes multiplicar tu dinero si no lo metes a un plan de inversión. ¿Verdad que sí? Y los planes, a veces los intereses que te dan son mínimos y con años y años y años de tenerlo ahí guardado. Pero en el reino no opera así. En el reino hay un tiempo de siembra y hay un tiempo de cosecha y los tiempos se acortan. Amén. Es importante estar atento a lo que Dios te va a indicar, porque no es arrojar donde sea, es bendecir en el lugar donde Dios te diga que bendigas. Por ejemplo, en este lugar, pues ya te expliqué lo que es la ofrenda al tabernáculo, ¿verdad que sí? Para adornar este lugar, para que el reino se siga extendiendo. Pero por ejemplo, tú puedes estar sembrando en algunos ministerios. Aquí se lleva la palabra a la cárcel, se va y se evangeliza a ciertos orfanatos, asilos, a la sierra. En todos esos lugares tú puedes estar sembrando y bendiciendo. A lo mejor Dios te mueve en tu corazón a sembrar en algo. Pastores, ahí va, esto es para esto. Y ten por seguro que se va a usar para lo que se está sembrando. Así como la palabra, dice que la palabra, lean Isaías 55, 10 y 11, que a donde sea que tú la envíes, va a producir. Pues la semilla igual tiene que ser destinada al lugar donde Dios te diga y ahí se va a detonar. Amén. Ahora, toda semilla y toda ofrenda que tú arrojes requiere ser bendecida antes. El que puede multiplicarla, ¿quién es? ¿Tú? Es Dios. Él tiene el poder de hacer todas las cosas. Amén. Tú vas a ser obediente en llevar a cabo una acción que Él te ha indicado. Pero es necesario hablar la palabra. Yo te enseñaba la vez anterior, así como al diezmo tienes que hablarle, a la ofrenda, a la semilla, es necesario bendecir esa semilla y esa ofrenda. No simplemente arrojarla. Amén. En el mundo hay gente que da para reducir impuestos. Aquí es que tú operes según el sistema del reino y tú vas a dar por dirección de Dios. Y porque si Él es generoso, yo soy generoso, Señor, y yo soy administrador de tus recursos. Tú eres el dueño, yo administro nada más. Y te va a costar menos trabajo. Ya no digas es mío. ¿Qué te he enseñado? Él es el dueño, tú eres un
administrador. Amén. Ahora, fíjense lo que pasó en esta ocasión. En el 6:1 vamos a leer. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compramos pan para que coman estos? Jesús era pobre, él tenía recursos, pero dime, ¿en qué restaurante tienen la capacidad de preparar alimentos para 5,000 personas? Como mínimo, porque ahí es la alimentación de los 5,000 más niños y mujeres. Dime qué restaurantes más, ni las pizzas que están acá, que son súper rápidas y dicen, o las carnes en su jugo de allá que tienen el récord Guinness. Ningún restaurante tiene la capacidad de alimentar a tantos en 10 minutos, por ejemplo. No la tienen. Ni siquiera tienen ni la cocina apta para hacer eso. Lo que iba a suceder era algo sobrenatural. Jesús les dijo a sus discípulos: bueno, ellos están viniendo a aprender, pues hay que darles de comer. Y Jesús les dijo: a ver, ¿de dónde vamos a comprar? ¿Dónde hay que podamos comprar alimento para estos? Jesús tenía todo un staff de trabajo, Los 12 trabajaban. Y eran su equipo y sus administradores que tenían que, ahora sí que los recursos administrarlos. Y fíjense lo que dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿En qué pensó inmediatamente esta persona? ¿Cuántas veces tú piensas en el dinero primero para hacer algo? Cuando Dios te da el proyecto, también vienen los recursos, gente. No es que, Señor mío, pues dime qué onda, y te está diciendo el proyecto y tú digas: no, pues ¿cuándo? Ni yendo a pedir el préstamo que dicen a los emprendedores o lo que sea, lo puedo lograr. ¿Cuántas veces te has detenido por pensar en el dinero? Quita eso. Si Dios te da el proyecto, si Dios te dio el plan, es porque también vienen los recursos. A veces piensas en emprender conforme a lo que tienes, y así no es el reino. Dios primero transmite el plan y después vienen los recursos humanos y financieros. Lean Habacuc. Habacuc estaba abrumado por lo que estaba sucediendo hasta el momento que le dijo: Señor mío, ya me voy a dejar de quejar, pero necesito que tú me hables, Dios. Y Dios le transmitió la visión. ¿Qué tuvo que hacer Habacuc? Abrazarse a la visión y seguir adelante. Sin importar lo que sea, decidió creerle a Dios y vivir el plan. ¿Tú conforme a qué vas a operar? Dios te da planes. De los recursos no te preocupes. Dios es la fuente. Amén. Pero necesitas tener abiertos tus oídos para escuchar con atención. Amén. Ahora, fíjate lo que sucedió. Dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo ¿qué usó Dios en ese momento? El corazón dispuesto de un joven a dar. Era la provisión que el joven llevaba para comer. Pero él no pensó en eso. Él pensó en dar. ¿Cuántas veces tú dices: no voy a dar porque si no me quedo sin para el camión o sin comer? Si sigues operando según la tierra, pues ahí te vas a quedar. Pero cuando empieces a depender de la bendición, entonces van a operar milagros financieros en tu vida. Porque la multiplicación se detona en el dar. No puede haber multiplicación si primero no ofreces. Es necesario ofrecer, es necesario dar para que entonces haya multiplicación. ¿Cómo Dios te puede sacar de deudas de 1,000,000 de pesos si tienes un ingreso de 1,000 pesos?
obedeciendo y atendiendo a su voz. Porque Dios es fiel, no dudes. Dios es Dios, gente. A veces encajonan a Dios y se ponen a ver, no, es que ¿cómo le hará? ¿Cómo le hará? A mí no me importa cómo le va a hacer, pero si yo decido creerle a Dios, sé que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Y de ahí no te tienes que mover. Nada más ya no operes según el mundo, ya no seas necio en operar según tu propia prudencia, sino ten un corazón sencillo delante de Dios y presta atención a lo que Él te va a indicar que hagas. Pero Dios es Dios, Él es dueño de todas las cosas. Él es poderoso para hacer llegar a una persona con la cantidad que requieres, para hacer lo que sea. Pero va a galardonar que tú le obedezcas y que tú lleves a cabo lo que Él te diga que hagas. Y créeme, que lo que te va a llevar a hacer es a bendecir a otros. Te va a llevar a eso, porque es así como Él opera. La multiplicación se opera en el dar. ¿Qué hizo este joven? Dio 5 panes y dio 2 peces. ¿Qué hizo Jesús? Bendijo esa ofrenda. Eso es lo que tú tienes que hacer. Dios te dice, da o siembra acá. ¿Qué tienes que hacer? Bendecir esa ofrenda. Tú ya diezmaste primeramente, entonces ya esa ofrenda que vas a entregar tiene todo el poder de multiplicación. Miren, pónganle algo ahí y vamos a Romanos, por favor. Capítulo 11, versículo 16. Fíjense, dice, si las primicias son ¿qué? Santas. ¿Te acuerdas que te decía que era la primicia? ¿Qué es primicia? El diezmo es lo primero que se lleva a cabo. Dice, las has consagrado, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora, ponme, ¿ya está esa versión? Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. O sea, tú ya llevaste a cabo el diezmar, entonces ya todo lo demás fue redimido. Ya todo tiene el potencial de bendición para que cuando sea arrojado, sea multiplicado. Es cuando tú tomas esa ofrenda y esa semilla y dices, Señor mío, soy obediente a tu voz y llevo a cabo la ofrenda y la semilla en el lugar donde tú me has establecido, Señor. La bendigo en el nombre de Jesús y ordeno multiplicación al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Como ya fuiste obediente en lo primero, ya se ocupó de que hubiera redención de todo lo demás. Entonces viene la multiplicación. Amén. No te quedes en el primer nivel de diezmar. Si eres un diezmador, sube a lo que sigue y después a lo que sigue, pero nunca te canses de dar y de bendecir. Dios sigue siendo generoso. Sigue siendo generoso en bendecir tu vida, en llenarte de paz, de alegría, de buenaventura. Él es generoso. Él nunca te va a dejar de amar. Al contrario, te sigue amando. Nunca escasearán palabras que te enseñe, porque Él así lo ha prometido. Él jamás va a dejar de hacer el bien. Tú eres igualito a Él. Tú tienes su misma esencia. Opera de esa manera. Amén. Regrésate por favor a donde estábamos. Y fíjate lo que dice en el 6:11 de Juan. Dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Yo te hago una pregunta, ¿para quién eran todas esas cestas? Las 12 que quedaron. ¿Para los discípulos? ¿Para quién eran? Para el que los ofreció. Para ese muchacho que solo llevaba 5 panes y 2 peces. Se fue a casa con 12 canastas llenas. Porque Dios bendice al dador alegre. Él nunca se puso a pensar, ¿y qué voy a comer? No, Él dio sin esperar nada a cambio. Él no se puso a ver, Jesús va a multiplicarlo y me voy a llevar acá más. No. Él no esperaba eso.
Él simplemente los dio. Dijo, voy a ayudar un poquito para alimentar a unos 2, 3 más, los que vengan. Pero Él dio sin esperar nada a cambio. Esa es la actitud que tienes que operar al dar. Hay gente que deja de recibir porque nada más está esperando. Ay, es que, y está enojado. Ay, es que nomás Dios no cumple su parte. Oye, a Dios no le pidas cuentas. A veces a Dios le quieren hacer cuentas. Y Señor mío, me das tanto, de aquí te voy a dar tanto y esto. Tú sé obediente, punto. Si Dios te dice que lo hagas, hazlo. Yo sé que Él galardona, pero que no sea el mover de tu corazón. Y créeme que cuando tú operas de esta manera, Él se va a ocupar de hacer algo sobrenatural para que salgas del hoyo que te metiste. Porque Dios es fiel. Y Dios, gente, galardona la obediencia. Opera de esta manera. Deja de operar como antes estabas operando. Métete al sistema financiero del dar. Si vamos a Isaías, y esta es una cita que ya había tocado contigo. Capítulo 32, versículo 8. ¿Ya la tienen? Fíjense, dice, pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades, ¿qué dice? Será exaltado. Tú llevas a cabo una acción que Dios te dice que lleves a cabo y Él galardona eso. Sé obediente a su voz. Fuiste elegido para escucharle, eres su administrador. Tú ya no te veas como el dueño es Él. Amén. En próximos temas te vamos a enseñar a ser buen administrador de tu ser. Porque aún tu ser, ¿a quién le pertenece? A Dios. Y Él te enseña a administrarlo. Amén. Entonces, métete al sistema financiero del reino. Dios es bueno y te quiere libre. Porque así dice, mira, vamos a Juan capítulo 8, por favor. Versículo 32 dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Métete al sistema financiero del reino, gente. Antes de emprender cualquier negocio, antes de meterte a cualquier lugar a invertir, pregúntale a Dios. Todo en lo que tú te metas y lo que te movió fue dinero, es un foco rojo. Mira, yo no es que, porque no, la verdad no me gusta hablar mal de ningún tipo de empresa y así, pero mucho de lo que opera en los multiniveles te jalan, ¿por qué? Porque vas a recibir dinero. Si Dios te mueve a meterte ahí, bueno, que sea su dirección, pero si es dinero lo que te movió, métete con Dios y métete a orar. Acuérdate que la codicia y la avaricia te llevan a la ruina. Amén. Cuando tú das y bendices y operas en el sistema financiero del reino, las cosas son diferentes. Y créeme que es un sistema que jamás te va a dar pérdidas. Porque en el cielo no hay pérdidas. Amén. En el cielo hay abundancia, siempre hay ganancia. Amén. Bendice a otros. Mira, vamos a Timoteo, por favor. Te voy a dar algunos ejemplos de cómo puedes bendecir. Capítulo 5, versículo 17. Te dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos ¿de qué? De doble honor o doble pago. Ese término de honor se traduce como pago en efectivo. Es lo mismo del término de honra a tu padre y a tu madre, joven. Tú honra a tus papás. Ahí sí los honro lavando los trastes y haciendo esto. Bueno, está bien, pero también honralos dándoles. Ay, ¿qué les voy a dar si ellos tienen mucho o ellos son los que me dan? Dales. Cuando tú aprendas a operar esto, dando el diezmo, la ofrenda, la semilla, y le agregas honra a tus papás, va a detonar cosas diferentes. Porque la honra es otro principio. Es otro principio. Honra a tus papás. Aunque ellos te den, tú no dejes de darles. No, yo te decía, no te esperes a tenerlo mucho para dar. ¿A quién Dios le va a entregar mucho? Al que ha sido fiel en lo poco. Aprende a dar con lo que Dios te ha entregado. Y eso va a detonar para el porvenir. Enséñale a tus hijos. A lo mejor reciben 10 pesos. Enséñales a pagar el diezmo. Enséñales a honrarte a ti.
Enséñales a dar ofrenda, enséñales a dar semilla. Y créeme que un niño con un peso sigue diciendo que es rico. Sigue diciendo que es rico. A mí me da mucha risa porque tengo un cuñadito así de este tamaño. Y dice que es rico y trae 10 pesos, ¿o cuánto trae? 20, ¿verdad? Y él dice que es rico y quiere invitarle a todos. Ese tipo de pensar es el que le gusta a Dios. Por eso dice que aquel que no se hiciera como niño no puede entrar en el reino de los cielos. Necesitas hacerte como niño para operar en su sistema. Porque el niño todas se las traga. Todo lo cree. Lo que le digas, eso operan. Así hazte, no cuestiones. No digas, ay, es que ¿qué hacen con el diezmo? Ya te dije, el diezmo es para los levitas. Ya no haya telarañas en tu cabeza. ¿El diezmo para quién es? ¿Quién lo recibe? Hombres mortales, pero hay uno que se da testimonio que lo recibe. ¿Quién es? Jesucristo. Ya no te preocupes, ya relájate, ya sabes para qué. Es el diezmo. Amén. Ahora, ¿qué sigue? Pues lleva a dar. Es importante, mira, gente, que haya lugares, altares de adoración en toda la ciudad. Oye, si Oxxos hay en cada esquina, ¿por qué no en cada esquina congregaciones? No nos tenemos por qué pelear. Hay gente que se pelea, ay, yo soy de acá, yo soy de allá. Si la iglesia se dejara de niñadas, ya hubiéramos conquistado la tierra. Pero a veces están peleando, es que yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de acá, yo soy de allá, y acá está más chida la alabanza y acá. Oye, yo voy a permanecer en el lugar donde Dios me diga que permanezca. Ahí voy a fructificar. Amén. Pero si se dejaran de broncas, ya hubiéramos conquistado lo que sea. Porque Dios no llamó a que hubiera disensión. Dios nos llamó a operar en unidad. Amén. Entonces, necesitamos cambiar nuestra forma de operar. Romanos capítulo 12, versículo 2, por favor. Dice, no te conformes a este siglo. No te conformes. En la tierra fue tocada por el pecado, toda la tierra está bajo el maligno, pero tú has sido trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Pero requiere cambiar tu forma de pensar. Por eso dice, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebas cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es? Agradable y perfecta. Cambia tu manera de pensar. Cambia el enfoque que tenías hacia los recursos, cambia el enfoque que tenías hacia con la gente, cambia el enfoque, bendice en todos los aspectos, con palabra, con recursos, con lo que Dios te ponga, pero bendice, haz el bien, no te canses de hacer el bien. Estamos aquí en la tierra para hacer bien. Ya no te metas en otras broncas, tú haz el bien. Proverbios, por favor. Capítulo 3. Versículo 27. Fíjense lo que dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No te niegues a hacer el bien si tienes la habilidad, si tienes la capacidad, hazla. Y Dios te ha entregado cosas, te ha entregado enseñanza, haz el bien. Vas en el camión, haz el bien ahí, platícale a alguien de Cristo. Haz el bien, trae a una persona para que conozca la palabra. Haz el bien. No hables mal de la gente, haz el bien. Eso es hacer el bien. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Hay muchas formas en las que puedes dar. Otra de las formas de ofrenda que describe es la alabanza. Ofrece alabanza a tu Dios. Dale lo mejor a Él. Llega temprano para alabarle a Dios y darle ofrendas de aplausos, de gritos, de brinco, de lo que válgame tu cuerpo es para alabarle a Dios. Ofrece a Dios lo mejor, lo más excelente y eso va a detonar cosas extraordinarias en tu vida. Haz el bien, gente, y tu vida va a empezar a tomar otro rumbo. Ordena lo que tengas que ordenar, no temas. Ponte de acuerdo con Dios, sigue adelante. Pero el que te tomó no te va a dejar. Y si tú decides obedecer a su voz, Él galardona eso. Amén. Pues dale un fuerte aplauso a tu Dios.